¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy quería conversar de lo que ha venido sucediendo en Costa Rica, en este proceso, digamos, electoral, en el proceso electoral que concluyó con la elección de Rodrigo Chávez. Creo que los llamados analistas políticos no se han dado cuenta de lo significativo que es para la historia de Costa Rica el significado de esta elección de 2022. ¿Qué elementos veo yo que son novedosos? Muchos. Empezaré citando porque Rodrigo Chávez llega al poder con un partido nuevo, partido fundado en el año 2021, del cual originalmente don Rodrigo no estuvo en esa primera etapa, llegó posteriormente. Y desde el Partido Social Democrático empezó a hacer filtrar un mensaje de cambio, un mensaje de una nueva visión institucional de lo que se podía hacer en Costa Rica, de un cambio que sin necesidad de levantar el pueblo como ha sido tradición en el mundo y notablemente en América Latina, sino que a través del convencimiento y del señalamiento de ideas claves, ideas como que no somos un país pobre, somos un país que nos han empobrecido. Y en ese trabajo, el electorado costarricense, el pueblo costarricense, encuentra un oráculo, encuentra la voz que lo guiará en este proceso electoral. El otro gran tema, no fue fácil para Rodrigo Chávez poder hacernos llegar su mensaje. No fue nada fácil. La prensa tradicional costarricense, escrita, radiofónica, televisiva e incluso las redes sociales, en mucho se opusieron al discurso de Rodrigo Chávez. Lo que permitió que el mensaje de Rodrigo fuera calando progresivamente, y para eso tenemos los datos de las encuestas, ¿verdad? Es decir, Rodrigo arranca aproximadamente con un 5% del electorado entre una papeleta compuesta por 25 partidos políticos, tarea que no era tampoco fácil. Llegar a ganar la elección entre 25 nuevos, entre 25 partidos. Algunos eran muy nuevos, como el caso del Partido Social Democrático, como el caso de mucha gente que fundó partidos en este periodo para
tener como meta no la presidencia de la República, sino como en Costa Rica es posible la doble postulación de candidato a la presidencia y de el primer lugar por la presidencia, el primer lugar en la asamblea legislativa en la provincia en que se inscriba el partido. La mayoría se inscribieron por San José. Entonces fue una elección muy difícil. Lo que logró Rodrigo fue posicionarse de tal forma que lo que él dijo fuera tan significativo para el pueblo que los medios de comunicación se vieron en la obligación de tenerlo presente en los debates. Y ahí en los debates, entre los invitados, generalmente un número que se redujo mucho, que podríamos ubicar entre 6 y 10 candidatos, Rodrigo demostró que su discurso político, su idea de cómo podía manejarse el país, era totalmente diferente a cómo se venía haciendo. Y persistió durante la primera ronda electoral y fue progresivamente colocándose en posiciones que lo llevaron a ocupar el segundo cargo, el segundo puesto en los resultados electorales de la primera ronda electoral, junto al viejo partido tradicional de Liberación Nacional, representado en esta ocasión por José María Figueres. Viene la segunda ronda, una segunda ronda muchísimo más difícil que la primera, en términos de que algunos temas, y ya no temas políticos, sino temas personales contra el candidato, porque eso fue la estrategia de los medios de prensa de armar una historia personal de un caso en el trabajo, en el organismo internacional para el que trabajaba Rodrigo, que empezó a filtrar notablemente grupos de electores y particularmente mujeres. Desde este punto de vista, la habilidad de Rodrigo, del equipo asesor y las tendencias de la campaña demostraron en todo caso que, si bien en su carrera podía estar ese proceso del cual salió exonerado, el candidato de Liberación Nacional presentaba una hoja de vida llena de escándalos políticos, notablemente el último caso de Alcatel en el 2002, cuando debe abandonar el país. Sin embargo, en algunos debates se siguieron pudiendo pasar, digamos, contenidos políticos. ¿Cuáles de esos contenidos políticos? Bueno, en que si Rodrigo llegaba a la presidencia, su equipo de ministros y de presidentes ejecutivos, es decir, los funcionarios que él tendría que nombrar, no necesariamente iban a ser aquellos que lo habían acompañado en el equipo de campaña, que bien él podía recurrir a candidatos que estuviesen fuera del partido, buscando lo mejor para Costa Rica, y también
mencionó una idea de que los salarios no iban a ser el premio para esos funcionarios que se iban a nombrar en su gobierno, que el premio sería trabajar por una Costa Rica renovada que recuperara el impulso hacia el crecimiento, que produjera suficiente empleo para lograr rescatar la economía del país y la vida familiar de miles y miles de costarricenses. Y ese discurso que todos esperamos que pronto empiece a convertirse en una realidad, se fue convirtiendo en una bola de nieve que lo llevó a muy rápidamente aparecer de primero en las estadísticas de la segunda ronda. De hecho, ya la primera estadística de Opol de finalizada la campaña, unos 10 días después de finalizado el primer turno, el 6 de enero, ya el 16 de enero, la intención de voto que mide Opol en aquel entonces llegaba al 50%. Es decir, había pasado de un 17% a un 55%. Y esos datos yo creo que sí le causaron un gran pánico a la política tradicional costarricense, a los partidos políticos, incluso a los mismos partidos políticos que originalmente no estaban tan distantes de las posiciones de Rodrigo Chávez en torno a los grandes cambios que debía producir Costa Rica. Pero produjo un alineamiento, digamos, entre el Partido Social Democrático y el resto de los partidos. Y sobre ese gran conglomerado electoral, Rodrigo logró colocarse en primer lugar, ganar la presidencia de la República y poder llegar la semana anterior, el viernes pasado, a presentar una parte de su equipo de gobierno. Y de esa pequeña parte, 10 cargos que nombró, dejó dibujada claramente una trayectoria de cumplimiento de la palabra, trayendo a ministerios claves del país personalidades que no nos son desconocidas, pero que cuando empezamos a revisar sus currículum nos asusta la calidad profesional de todos ellos. Y en ese equipo que formará parte del gobierno encontramos hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres maduros. Y ahí sí que la prensa ha tenido que guardar silencio, porque muchos incluso en la sesión en que fueron presentados dijeron no conocer a Rodrigo Chávez y haber logrado llegar a ocupar la nominación por haber convencido al grupo de personas que los entrevistó. De manera que es un proceso en donde el sufragio costarricense demuestra convertirse en un arma muy potente para producir transformaciones en una sociedad. Un excelente ejemplo para Costa Rica. Y los mejores deseos de que
esto que estamos viendo se convierta en una realidad en un plazo razonable para el bienestar del pueblo costarricense. Yo llamaría a este proceso la revolución del sufragio, el sufragio electoral como un arma para poder producir cambios, pero usado ya no bajo los moldes tradicionales de los viejos partidos y del sistema bipartidista, sino bajo los cánones de un hombre que ha tenido la oportunidad de ver y trabajar por el mundo y saber que se podían producir esos cambios en una sociedad como la costarricense. Que tengan muy feliz domingo. Quería dejarles este mensaje para que sigamos viendo con tranquilidad los nombramientos que se avecinan, porque estamos seguros serán de la misma calidad de lo que nos ha presentado Rodrigo. Muchas gracias a todos ustedes por las suscripciones, pero muchas gracias porque todos juntos estamos trabajando por una Costa Rica mejor para todos. Que Dios los acompañe.